La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 6. Confianza solo en Cristo. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos nuevamente a Más de tu Palabra. Gracias por darte cita con nosotros y estudiar esta maravillosa lección número 6 titulada Confianza solo en Cristo. Sabes, Mónica, a veces uno comete el error de colocar nuestra confianza en otras cosas y no en Cristo. Realmente decimos que creemos en el Señor, decimos que sí, creo en Dios, pero realmente cuando nos miramos por dentro, vemos que nuestra confianza la ponemos tal vez en nuestro trabajo, en nuestra cuenta bancaria, en nuestros dones y talentos. En la práctica sí, vivimos controlando que no nos falte esto, aquello y lo demás allá, porque sentimos que ahí esas son las columnas en las que está nuestra estabilidad. Y todo eso hay que desaprenderlo. Por eso que me encanta esta lección, porque se titula Confianza solo en Cristo. Así que, mi querido amigo, si estás preparado ya, pues quiero invitarte a que Mónica nos dirija en oración y juntos repasemos esta maravillosa lección número 6. Muchas gracias por estudiar la lección con nosotros esta semana y esperamos que todos aprendamos juntos más de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Querido Padre, hoy queremos pedirte que cada uno de nosotros nos analicemos interiormente y nos preguntemos, Señor, ¿en qué estoy poniendo realmente mi confianza? Y fruto de ese análisis interior, tú puedas crear en nosotros la convicción de que solo en Cristo podemos poner nuestra confianza para vivir una vida que tenga sentido y que no sea derrotada por cualquier viento de doctrina ni atormentada por cualquier circunstancia difícil que podamos estar pasando. Gracias por todo lo que nos compartes en tu palabra y lo mucho que nos ayuda a crecer y a vivir en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y la lección de esta semana está enfatizada en el capítulo número 3 de la Carta de Filipenses, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a comenzar este estudio con un versículo que a mí me llamó muchísimo la atención por los términos que usa, y está en el versículo número 2. Te puede acompañarme en la lectura. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 palabras como que fuertes, ¿no? Muy fuerte. Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Es interesante porque Pablo le está dirigiendo esta carta a una iglesia. A los cristianos de Filipos. A los cristianos de Filipos. Y uno, oye, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Son, obviamente, metafóricamente está hablando, y por eso es mi primera pregunta para ti. ¿A qué se refiere esos términos de perros, malos obreros y los que mutilan el cuerpo? Muy interesante. Yo aprendí el concepto de los perros en el estudio de esta semana. Bueno, lo primero, se desprende claramente que Pablo está súper preocupado porque es una amonestación muy fuerte a los creyentes de Filipos. Guardaos de esos perros. Incluso en el lenguaje de hoy, llamarle a alguien perro es fuerte. La lección nos propone 3 pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender qué significaba en Israel o a quién se podía referir el adjetivo peyorativo de llamarle a alguien perros. Y vemos que son 3 cosas. Vamos a descubrirlas. Si me ayudas a buscar, por favor, Dailin. Claro que sí. Y las personas en sus hogares también. Salmo 22, 16. Salmos 22, 16 dice: perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos. O sea, aquí estamos viendo que desde el punto de vista que vemos en la cultura de Israel antiguo, perro era una palabra que se podía utilizar para personas malas. O sea, perros son malvados. Pablo está percibiendo que hay una serie de personas malvadas que se están entrometiendo en la vida cristiana de los creyentes de Filipos a los que él les dio el mensaje.
Isaías 56:10. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar. Imagínate entonces, la palabra, el llamarle a alguien perros, y además está hablando de guardianes, que puede ser también tener que ver con las personas que transmiten el mensaje. Cuando tú llamas a esas personas líderes responsables, las llamas perros en esta cultura, también puede significar ignorantes. Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, cuidado, porque hay una serie de maestros, de predicadores, de guardianes, que debieran ser guardianes, que son malvados y que son unos grandes ignorantes. Interesante. Y podemos ver el siguiente versículo, Mateo 7:6. Dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros. Es decir, que los perros son aquellas personas que están totalmente alejadas de la santidad. Cuidado, hermanos de Filipos, cuidado, hermanos cristianos actuales que nos están escuchando. Hay personas que son malvadas, que ignoran claramente la teología pura, el conocimiento de Dios, y que además están alejadas de la santidad y que os quieren engañar en un punto particular. Ahora es que vemos cuál es ese punto particular. A Pablo le preocupa que la comunidad de creyentes de Filipos se crea que, como dice al final del versículo, hay que mutilar el cuerpo. Los malos obreros, los falsos maestros, las personas que están enseñando, contrario a lo que enseñaba Pablo, que hay que mutilar el cuerpo, eran líderes que estaban diciéndoles a los creyentes de origen gentil que deseaban entrar a formar parte de la iglesia cristiana primitiva que primero necesitaban y necesariamente tenían que circuncidarse. Eso es a lo que se refiere con la mutilación del cuerpo, la circuncisión. Esto ya se había hablado en el Concilio de Jerusalén. Ya se había llegado a la conclusión de que no era necesaria la circuncisión para que un gentil pasara a formar parte de la iglesia cristiana primitiva, y aún así seguía habiendo gente que decía que sí, hay que circuncidarse. Pablo dice, no, eso es un problema pensar así, porque eso te lleva a entender que hay algo que tú puedas hacer en tus obras, en tu práctica de la religión, que lleve a la salvación, y eso no es así. Y me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo, Pablo, hebreo de hebreos, que es como decir hebreo hasta el grado sumo, o sea, yo sí soy judío, adventista de tercera generación. Yo, que además soy de la tribu de Benjamín, ese orgullo de que es una tribu bien posicionada, bien considerada por su historia pasada, o sea, yo que no solo soy cristiano, que soy adventista, que tengo... O sea, esa mentalidad orgullosa. ¿Qué más decía él de sí mismo? Circuncidado al 8º día. O sea, que lo tenía todo para sentirme orgulloso de mi vivencia de la religión. Yo entendí que todo eso era nada una vez que me convertí. Es más, no solo era nada, era un obstáculo. Hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es la advertencia dura que hace Pablo a los filipenses y que nos hace a nosotros hoy? Cuidado de todos aquellos que os dicen que las señales externas, lo que tú puedas hacer, tu vegetarianismo, incluso tu observancia del sábado, todo aquello en lo que tú puedas poner tu confianza, porque son cosas que tú haces por tu capacidad y por tus méritos. Cuidado con pensar que de ahí viene la salvación. No. Al igual que la circuncisión es una señal externa, o poniéndolo en términos modernos, al igual que el bautismo es una señal externa pública de que aceptaste a Jesús, si tu paso de haber sido bautizado no viene acompañado de una vida diaria de búsqueda de Dios, de relación con Dios y de crecer en Dios y de actuar por fe en Dios, estás autoengañándote, creyéndote que en lo que tú haces puede haber salvación. No lo hay. Y yo mismo, Pablo, creí así. Impresionante la manera como nos pudiste descifrar ese versículo, porque realmente
lo acaba de decir un ejemplo. Hoy por hoy en nuestras diferentes iglesias, en nuestras casas también, en nuestras familias, a veces ponemos nuestra confianza, como dice el título, ¿no? En nuestros, no, somos hijos de pastores, somos generaciones de personas de la iglesia, guardamos el sábado, incluso yo me voy un poco más allá, cuando trabajamos dentro de la obra. Cuando dentro de nuestras iglesias le servimos en varios ministerios y a veces pensamos en nuestra mente que somos más indispensables que hasta el mismo pastor de esa iglesia. Si me voy yo, esto se acaba. Y ponemos nuestra confianza en nuestros dones, en nuestros talentos y no en Cristo. Podemos creer, podemos ser los mismos. Lo mismo que Pablo. Lo mismo que, exactamente. Ahora, ¿cómo podemos combatir nosotros mismos esas falsas enseñanzas que afectan a la iglesia hoy? Y me voy mucho más allá también, Mónica. ¿Cómo podemos combatir también nuestra mentalidad? Porque a veces está en nuestra mentalidad de decir, bueno, no, yo vengo a las 8 de la mañana y soy el que abro la iglesia, después me voy el último que me voy. Pensar que por eso yo tengo la salvación ganada. Yo creo que en el versículo siguiente, en el versículo 3, Pablo nos explica un poquito en qué consiste la circuncisión espiritual o el bautismo espiritual o la verdadera vivencia de la creencia. O sea, en qué consiste en la práctica creer en Dios. Uh-huh. En el versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión. O sea, utiliza la propia palabra que a ellos les está sirviendo como obstáculo, que es el exigir la circuncisión para formar parte de la iglesia cristiana. Pablo utiliza esa misma palabra y dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios, servicio, espiritualidad, Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Para mí, el cómo tiene que ver con entender que si bien el bautismo puede ser una manifestación externa de que acepté a Cristo en mi vida, yo solo sé que estoy viviendo una vida realmente espiritual cuando me dedico a servir en espíritu a Dios, conociendo que Dios es amor. Ese servicio necesariamente implica servir espiritualmente a los demás por amor, amar a los demás. Y cuando me glorío en Cristo Jesús, pase lo que pase, haga lo que haga, no es para sentirme orgulloso yo, o para darme méritos yo, o para mira todo lo que hice, sino para que le dé gloria a Cristo. Soy una persona que vivo para que todo lo que hago y lo que digo dé gloria a Cristo. Eso significa un trabajo interno fuertísimo, y morir al yo. Esa es una prueba irrefutable de vivencia cristiana espiritual. Y soy una persona que entrega su vida al servicio de Dios, lo cual implica amar a los demás y servir a los demás, porque Dios es amor. Por eso que me encanta cómo Pablo en este capítulo lo comienza: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es que realmente cuando perdemos el gozo, por eso que David lo pidió. David dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. No está pidiendo devuélveme la salvación, ya la tenemos en Cristo, ¿ves? Pero devuélveme el gozo, porque es que eso es lo que pasa, Mónica. Yo creo que todo este asunto está en esa primera frase que le hace Pablo. Devuélveme, hermanos, gozaos en el Señor. El gozo es como un antídoto para combatir esas malas enseñanzas, incluso nuestra propia mentalidad, porque puede ser posible que por años nos han enseñado con esas malas enseñanzas y pensamos que entre más hacemos, mientras más damos, entonces yo voy a recibir más salvación, más mérito, y no es así. Y a veces incluso amargándonos, porque siempre lo tengo que hacer yo, porque hay 600 miembros en la iglesia y al final yo tengo que tener 3 cargos, o sea... En todo eso de la salvación por obras, sin duda, se pierde el gozo en el Señor, porque al estar centrado en ti mismo, pues te decepcionas de cada caída, te estresas con cada vez que intentas hacer las cosas por ti mismo. Y el antídoto, nos dice Pablo, es vivir gozándonos en el Señor. Cuando yo me gozo en el Señor, eso significa que tengo una relación con Él que hace que ante cualquier viento de doctrina, cualquier persona que me quiera hacer creer algo, me quiera decir, es que tienes que hacer esto, porque si no haces esto, no sé qué, digo, espérate. Déjame llevarlo a Dios a ver si es así. Señor, ¿esto es que es así o no es así? Y ahí con tu estudio de la palabra de Dios estás blindado de no polarizarte ante doctrinas que polarizan la iglesia o enseñanzas bien intencionadas o malintencionadas que dividen la iglesia. Entonces, el cristiano gozoso que vive su gozo de una manera real, diaria, es una persona que tiene recursos para decir,
como decían los bereanos, déjame estudiar si estas cosas son así, Ujú. déjame contrastar con lo que veo que Dios dice en su palabra, déjame ver con cómo escucho yo a Dios en oración para entender si las cosas son así o no. Y me encanta, yo veo el amor de Pablo por los filipenses en esta dureza, en esta manera de hablarles, de decirles, no, 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 no. La religión verdadera no es esa, la religión verdadera es Cristo, gloriarme en Cristo, dejar lo carnal, pasar a lo espiritual y aprendan de mí. Yo cometí ese error, Wow. yo vivía desde el orgullo, ya no caigan en eso, vayan directamente al grano. El grano es, vamos a verlo en el versículo 8. Así es. ¿Dónde está tu confianza, querido amigo? El texto es clave, el título de esta lección es súper clave, Confianza solo en Cristo. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿La tienes puesta en tus dones y talentos? ¿La tienes puesta en tu cuenta bancaria? ¿La tienes puesta en el pastor a quien sirven tus líderes? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Dónde está tu gozo? Tu gozo debe estar en el Señor y tu confianza debe estar en el Señor. El versículo, bueno, antes del 8, el 7, vamos a leer desde el 7, ¿correcto? 7 y Dice, 8, sí. pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Lo que me acaba de decir, lo que él se ponía como ejemplo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora viene el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo está haciendo el cambio de perspectiva, Pablo? Lo que decía hace un momento, él se enorgullecía por ser, hebreo de los hebreos, y aún así él lo pone a un lado como una basura. Cuando conoce a Jesús se da cuenta. Y ahora usa un lenguaje, digamos, contable de la contabilidad para decirte, mira, en la vida espiritual el único activo que realmente cuenta es el activo de conocer a Cristo Jesús y conocerlo como mi Señor y amarlo. Eso es lo único que importa y eso es lo que es la verdadera vivencia espiritual que Pablo desea para los creyentes en Cristo. Es decir, lo más importante de tu vida sea tener a Cristo como Señor, amarlo a Él y todo lo demás en segundo plano. Correcto, impresionante. No es que yo me voy a desgastar en servirle porque quiero algún título, algún puesto, no. Eso es, como dice él, a un lado, es como pérdida. O sea, lo primero, tu activo principal debe ser tener un conocimiento en Cristo. La palabra conocimiento es muy importante, no hay que subestimarla porque nunca va a ser la misma práctica de la religión, la de una persona que cada día reserva un tiempo para conocer a Dios a través de la lectura de su palabra, que la de la persona que no hace eso, porque a través de la lectura de la Biblia se está inspirando, o sea, está recibiendo una inspiración y un conocimiento de Dios que va a marcar totalmente la diferencia en su manera de vivir la vida. Y ahí es donde viene la lucha nosotros como cristianos de buscar ese tiempo. Y allí es donde Satanás coloca obstáculos para no ir a la palabra de Dios y leerla. Porque a veces nos conformamos simplemente con leer rápido un libro o ir al teléfono y pensar que con el teléfono lo que me salga No, realmente es buscar tiempo para conocerle a Dios. ¿Qué obstáculo hay en la vida del cristiano? Bueno, pues algunos de esos obstáculos nos los está diciendo aquí, ¿no? El obstáculo más grande es el orgullo, es ese camino de creer que hay algo que yo pueda hacer para tener la salvación y entonces ya confío en mí mismo y eso me impide ver mi necesidad de Cristo. En realidad, cuando él se identifica como fariseo, aunque lo dice aquí en el versículo 5 como algo positivo, en realidad lo que está diciendo es cuando yo era fariseo, era incapaz de ver mi necesidad de Cristo en el sentido de que no pude entender que Cristo era el Mesías. Eso fue un obstáculo para mí, ese orgullo. Y puede serlo para nosotros hoy también. O sea, cuando yo vivo mi vida centrado en mí, en lo que yo hago y frustrado por tener que hacer tanto, eso es un obstáculo. Y luego, cuando yo no dedico tiempo a conocer a Cristo y a relacionarme con Él, eso es un obstáculo también. Correcto. Porque de verdad es como tener el potencial de crecer en Cristo y dejarlo ahí
aparcado a un lado y no utilizarlo. Entonces vas quedando condicionado pues a lo que aprendes de las experiencias de los o de lo que demás. otro te puede enseñar. Y ahí no se corren los riesgos de esos falsos Eso es. profetas y esos falsos instructores de la palabra Tenemos de que Dios. ser maduros espirituales y no niños espirituales. Correcto. A un niño lo puedes engañar con cualquier cosa porque no tiene una experiencia de la vida, no ha llegado a muchas conclusiones que un adulto sí ha llegado. Desde el punto de vista espiritual, yo puedo ser también un niño inmaduro que, como solo me alimento de un sermón por YouTube de vez en cuando y no de la satisfacción profunda de un conocimiento con algún libro de teología y de una relación con Dios, entonces también soy voluble, susceptible a cualquier viento de doctrina. No, y también está un grupo de personas que yo de verdad a veces me topo con ese grupo de personas cuando dicen, no, pero es que la Biblia la han cambiado mucho y se justifican de decir, no la puedo estudiar porque no sé si es la correcta, no sé si es la verdadera. Yo siempre les digo, mira, el Señor realmente se encargó de que la palabra que tenemos ahora es la que necesitamos saber. Otras cosas que el ser humano se quiere desviar del camino es precisamente eso. Satanás busca como que tratar de conocer más y no centrarnos en lo que realmente importa, que es Cristo que vino a este mundo para salvarnos. Entonces, además del orgullo y de eso, es que a veces nos justificamos pretendiendo de que no, aquí no está toda la verdad. Pero, ¿cómo no vas a saberla si no buscas un tiempo para orar y conocer a ese Padre? Así que, bueno, seguimos avanzando en la lectura del capítulo número 3 y vamos al versículo 9. Ya leímos el 8, vamos al 9. Él habla de pedir conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por segura para ganar a Cristo. Voy con el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ese término, la fe de Cristo. Mi versión dice la fe en Cristo. Ok. ¿Cuál es esa fe? Eso es muy importante porque los demonios tienen fe y tiemblan. O sea, no es cualquier fe, la fe que nos sirve de cara a la salvación, sino que es la fe en Cristo. ¿Qué implica la fe en Cristo? Me gusta mucho cómo lo explica el folleto de esta semana. Fíjate, en los oyentes que nos quieran acompañar en el día miércoles. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, o sea, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, que estábamos hablando en eso, que es lo que nos lleva a la conversión, conocer el mensaje de Dios y decir, wow, y te conviertes. Desde ahí arranca la fe en Cristo, pasando por la justificación por la fe, es decir, confiar en Dios de que ahora soy perdonado y justificado, arrancando mi vida cristiana. La preparación para el cielo, todo el proceso de santificación, que es la vida cristiana aquí en la tierra, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, que es la redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros, no es obra nuestra, es obra de Cristo. Y la fe en Cristo implica todo este proceso de salvación, redención, justificación y santificación. En consecuencia, al aceptar a Cristo tenemos todo lo que necesitamos. La única fe salvadora es la fe en Cristo. Solo su fe ha obedecido, o sea, solo la fe de Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz y puede obedecer plenamente. Pistis, la palabra griega traducida como fe, también significa fidelidad. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Todo el proceso lo hace Cristo. Nosotros aceptamos y respondemos por medio de la conversión y ahora lo que nos toca es simplemente fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a Él. Fidelidad a conocerle, a los principios que Él nos muestra. Fidelidad, respeto a que Él por amor entregó su vida por mí. Fidelidad. Exactamente, y como dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Eso lo está diciendo Pablo. Y la participación de, ¿por qué querrá Pablo participar de los sufrimientos de? Es duro, la verdad. Él dice que quiere conocer a Cristo y participar de sus padecimientos. Yo creo que él entiende que para conocerlo de verdad, o sea, si el conocimiento de Cristo es el conocimiento más excelente, para conocerlo de verdad no puedo obviar la parte de sus padecimientos. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a veces cuando uno pasa sufrimientos,
se da cuenta de que es en ese momento que conoce más a Sí. Dios y se aferra más de Dios. Ujú. Y yo creo que Pablo de alguna manera está diciendo, yo en mis padecimientos he llegado a comprender y a valorar más el amor de Cristo, porque si Él fue capaz de dejar el cielo donde Él era uno con Dios, donde Él era Dios, y venir aquí a esta tierra donde estamos personas pecadoras, vivir aquí muchos años y aceptar la muerte Sí. y la muerte de cruz, ¿tú te imaginas cuánto nos amó? Muchísimo. Nos amó muchísimo. Entonces, cuando yo a través de mis padecimientos soy capaz de comprender los padecimientos que Cristo también vivió en su propia sangre, puedo valorar el amor que Él me tuvo. Así Y es otra mismo. manera de conocer y agradecer Así es. a Cristo y lo que Él hizo. Así es, por eso el título de la lección, Confianza sola en Cristo. Y realmente llegamos a tener esa confianza cuando justamente tocamos fondo, llegamos a esos padecimientos, llegamos a un momento en nuestras vidas donde miramos un lado, no hay salida, miramos a otra, miramos abajo y nos toca que es mirar hacia arriba y Solo Él. confiar solo en Cristo. Esta lección me fascinó, Mónica, porque de una manera nos vuelve como a redireccionar, a evaluarnos. Por eso que Pablo, y vamos a cerrar ya con estos últimos versículos, donde dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, él mismo dice, amado, no es que yo lo haya alcanzado, o sea, yo no soy perfecto, sino que él prosigue. Y la última parte dice, una cosa hago, que es el versículo 13, ¿no? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Qué importante es eso. Es importante. Ya, lo que en el pasado hayamos hecho, tal vez confiamos mucho en las personas, en los líderes, en mi yo, en mis dones, ya déjalo atrás. A partir de hoy, comencemos a confiar solo en Cristo, Amén. ¿verdad? A poner nuestra mirada en Él, a buscar más de su conocimiento, a buscar y sacar más tiempo para conocerle y entonces pedirle que nos devuelva el gozo de su salvación, el gozo de servirle y el gozo maravilloso que es de conocerle cada día. Vamos a orar juntos para cerrar este repaso tan maravilloso y pedirle al Señor que vuelva a devolvernos el gozo de confiar en Él. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por recordarnos una vez más que nuestra mirada debe estar en ti. Perdónanos si en el pasado hayamos colocado nuestra confianza en otras cosas y no en ti. Ayúdanos a partir de hoy a que podamos plenamente poner nuestra confianza y en tus promesas, nuestra confianza en tu palabra y nuestra confianza en que tú estás al control de todo. Quédate con cada hermano, con cada persona que está viendo este programa y que de una u otra manera le estás hablando a su corazón. Permite que a partir de hoy nuestra vista pueda estar solo en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias y nos vemos la próxima semana. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.